El doctor Balaguer, que era presidente producto del atentado de Betancur en 1960, ese atentado hizo que Trujillo le dijera a su hermano Héctor Benito Trujillo, que había sido electo en las elecciones de 1956 como presidente, y el doctor Joaquín Balaguer como vicepresidente, que renunciara a ver si así se evitaban las sanciones que evidentemente iban a venir producto del atentado de Betancur y de la clara señal de que Trujillo estaba detrás de ese atentado que casi termina con la vida de Betancur. Milagrosamente salva la vida, aún así quemaduras severas, tanto en las manos como en la cabeza. Pleno como presidente, comienza a gobernar y da los primeros pasos para lograr, digamos, que la democracia nuestra comenzara a despuntar de nuevo después de 31 años de un gobierno de fuerza. Muy especial porque en cierto modo era la Unión Cívica quien lo encarnaba, que surgió como un movimiento originalmente apartidista, simplemente interesado y en lugar de colaborar con el presidente Balaguer, en muchos instantes comenzaron a solicitar cosas irrealizables, como por ejemplo que renunciara el presidente Balaguer, que nombraran al señor Viriato Antonio Fiallo como secretario de Estado de la Fuerza Armada, para él entonces asumir. Pero con paciencia eso se fue resolviendo, terminó en un Consejo de Estado, el Consejo de Estado lo presidió el doctor Balaguer, sucedieron unos hechos en el Parque Independencia, se desbordaron las pasiones, que ya de por sí estaban desbordadas, y eso trajo como consecuencia entonces que la salida del doctor Balaguer al exilio. No le permitieron participar de esas elecciones. ¿Qué usted cree que hubiese pasado si le permiten participar de las elecciones? Habría que ver, porque es interesante hacer notar, por ejemplo, que con la sangre de Trujillo todavía y el cadáver caliente, es el doctor Balaguer quien le extiende una invitación al Partido Revolucionario Dominicano, especialmente al profesor Bosch, para que creo que todavía en el 66 es cuando, yo creo que ya habían votado en el 62, creo, o mejor dicho, ya votaban porque el sufragio se había logrado como Trujillo. Entonces, el triunvirato comienza con 3, termina con 2, viene en ciertas circunstancias, el país se enreda desde el punto de vista económico, no hay forma de que el triunvirato acceda a unas elecciones y mucho menos accede, digamos, a la vuelta a la constitucionalidad, que era el pedido de muchas de las personas. Eso desemboca en el movimiento del 24 de abril. El 24 de abril desemboca entonces en una guerra intestina que provoca, en cierto modo, el temor que finalmente se dio como quiera de esa guerra fratricida, provoca entonces la intervención norteamericana, la segunda intervención norteamericana del siglo. En esas circunstancias
surge producto de una serie de negociaciones, un gobierno interino que lo presidía el doctor Héctor García Godoy. Ese gobierno estaba encargado básicamente de organizar las elecciones de 1966. Del reformismo, su llegada romana, donde le dijeron que no llegara porque lo estaban esperando. Sin embargo, el Balaguer entró a Romana cayendo la tarde, sin luz, y en medio de una balacera se subió en el bonete de un carro, dio su discurso, terminó su compromiso y se retiró de Romana. Lo visita una persona enviada por el gobierno de reconstrucción nacional para decirle que tenía 24 horas para salir del país. Pues prácticamente eso es una amenaza. Él le dice que mientras su madre estuviera en estado de gravedad, él no se iba. Es cierto que en un momento dado, ante la posibilidad de su salida, Camaño le ofreció albergue en la zona colonial. Eso es cierto que llegó a hacerse el ofrecimiento, no a solicitud del presidente Balaguer, pero se hizo el ofrecimiento. Posteriormente el personaje siguió viniendo y el doctor Balaguer finalmente, cuando su madre, que evolucionó más o menos rápido, pero le tomó sus 10 días más o menos estabilizarse, finalmente le dijo: bueno, yo no me voy, yo soy dominicano, sáquenme, si quieren, sáquenme. Entonces aquí hubo inclusive atentados, ametrallaron, la máxima de 25 la ametrallaron. Yo siempre he dicho, y es una frase, que él recibe un país física y moralmente en ruinas en ese momento. Recuerden, Y económicamente. física y moralmente en ruinas. Económicamente, solo puedo decirle que los empleados públicos lo pagaba la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el doctor Balaguer asume el poder el 1 de julio y el 30 de julio se estaban pagando los salarios de la administración pública con lo que producía el fisco. Naturalmente hay que irse a ese primer discurso, se lo recomiendo que lo lean, que es más fácil. Esboza básicamente un proyecto de nación y un plan de gobierno que se basaba, y hay que resaltar 3 aspectos fundamentales, sino que ustedes puedan verlo también. Váyanse a ese primer discurso, está en los mensajes presidenciales. Una ley de austeridad, congelaba los salarios, prohibía la tala de árboles, y a pesar de ese plan de austeridad, de todas maneras él inicia con un modesto plan de realización de obras de infraestructura. Recordemos que los edificios que están ahí alrededor de lo que hoy es el registro de títulos, se llama Mata Hambre, ahí se inauguró en noviembre de ese año un primer complejo habitacional para personas de escasos recursos. La feria esa. Mata Hambre. Sí. Hay Entonces, unos edificios que están ahí. eso le da a usted entender que él tenía su pequeño, modesto plan de obra de infraestructura. Recordemos que el presupuesto nacional eran 200 millones de pesos. Sin embargo, esos primeros 3 periodos, para resumirlo, según los datos del Banco Central, desde 1968 a 1978,
el Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 7.5% anual, a pesar de lo que encontró el doctor Balaguer. Datos del Banco Central. El país recuperando, la producción nacional se fue recuperando, se dictaron las leyes. Primero se dicta la ley que crea la zona industrial de Herrera. Después se dictan las leyes de incentivo industrial, como una forma de que las industrias florezcan. Se fomenta la producción nacional ayudando al sector productivo nacional, privado, junto con el gubernamental. Se dictan las primeras leyes para las zonas francas, que comienzan en 1968. Como ustedes pueden ver, los puntales, muchos de los puntales de la economía de hoy en día, lo comenzó el doctor Balaguer La Zapata. en ese momento. Puede ser que hubo un despegue de la economía. Sí, de la economía nacional. Claro. Con su crítica. Esos incentivos que todavía hoy en día disfruta el sector privado comenzaron. Naturalmente, el doctor Balaguer lo dio con el fin de que el sector privado pudiera competir. Esos incentivos le servían para ahorrar. Se entiende que con ese ahorro usted podía cambiar las maquinarias, podía mejorar su producción. Y en los 70 se puso muy de moda la sustitución de las importaciones como una forma de auspiciar el crecimiento interno del país. El doctor Balaguer fue una corriente económica en América Latina. La frase de que el doctor Balaguer dijo que en su gobierno se habían creado 300 millonarios. Claro. Y se refiere a eso que usted está diciendo. No, se refiere a que mediante el plan de obras públicas que el gobierno había comenzado en 1966, pero que obviamente fue ampliando en el 70-74 con la inauguración de presas ya grandes, Multifamiliares, incluso. multifamiliares, o sea, Atillo, Rincón, Sí. Personas que tenían $1 millón de pesos. No es como hoy en día que hablamos de miles de millones de pesos Estaba perdido el concepto. para usted ser millonario. Entonces, es cierto que él lo dijo. No tiene ningún pecado. Observen una cosa interesante. Viendo estos datos que usted dio del crecimiento económico del 68 al 78, que dio el Banco Central, de un 7% sostenido, promedio, y viendo entonces las convulsiones políticas por otro lado de la oposición, se podría decir que las circunstancias que se dieron para que entonces Balaguer perdiera el poder en el 78 fueron más políticas que económicas. Sí, por mucho. El problema del 78 fue sencillamente el pueblo dominicano estaba cansado de los excesos de una jerarquía militar que no comprendió su papel. En 1986, es decir, 8 años después, recibe una deuda de casi $3.400 millones. 3.400 millones de dólares que él recibe en 1986 y que entrega en 1996 en 3.200. Él logra bajar $200 millones de dólares de la deuda. ¿Qué ocasionó que él volviera? ¿Qué circunstancias se dieron ahí?
mal manejo del PRD. Ya entonces aquí se puede decir que sí fue económica, el retorno a él fue, se puede decir que ya el pueblo vio el deterioro de la economía, ya las causas fueron económicas entonces. Claro, pero además no se siguió con la reforma agraria, no se siguió con los multifamiliares fueron para los compañeritos. Sí, se detuvo todo. Entonces, al detenerse todo de un pueblo que estaba acostumbrado a eso, Y recibiendo encarecerse los productos de primera necesidad por la inflación que se produjo. 84, una terrible guerra. Colaboramos con Balaguer. Mire todo lo que han hecho los detractores de Balaguer. Sin embargo, sigue siendo. El otro día no sé quién fue que hizo una encuesta ahora. Y el más popular es Bosch, después sigue Evo Perón y el tercero es Balaguer. Por encima de todos los presidentes. Vivos. Así fue. Ahora, en estos días. Fíjense todo lo que han hecho los detractores y todo lo que hemos hecho los reformistas por acabar con la memoria de Balaguer. No hemos sido dignos de su legado. Es una pena eso. Y hablo de todos. Todos somos culpables. No entro en más detalles porque no quiero. Es otra cosa. La fundación, aquí estamos para todos los balagueristas. No importa donde esté. Pero esa es la realidad. Sin embargo, la obra de él se defiende sola. Porque ahí está. Porque está ahí. Se defiende sola. Está ahí. O sea, las cabos están ahí todavía. Los apartamentos de las Lauras están ahí. Los de la César Nicolás Peso están ahí. No, y como usted dice, todo el desarrollo nacional por Balaguer, o sea que está algo. Ahí. Y usted me habla a mí, ¿dónde están las presas? ¿Cuáles son las Él nuevas? la hizo. ¿Cuáles son las nuevas? Exacto. Usted me habla de los aeropuertos, ¿cuáles son los nuevos? ¿Cuáles son los nuevos? Romana lo hizo estando el doctor Balaguer. Y el de Rainieri de Punta Cana estaba ahí también, pero después los demás, ¿dónde están? Santiago, es una empresa privada, pero en 1978 el doctor Balaguer le entrega a don Víctor Espaillat Mera $1 millón como el primer aporte para el aeropuerto de Santiago y le entrega las tierras. Que no lo hicieron ahí, que no se sabe que estas tierras pasaron a manos de otra gente. No sé. Son cosas que la historia No tiene sé, que saber. pero yo le puedo decir lo que yo estoy diciendo, porque yo lo viví, a mí no me lo contaron, ¿verdad? Yo estaba ahí. Entonces, uno dice, bueno, todo es todo. Usted se pone a pensar, aquí, quite los elevados, No, quite el metro, quite el teleférico, y dígame qué más. caos. De ahí, de ahí usted quite esos tres, y el resto de la infraestructura, ¿quién la hizo? No hay más infraestructura que no sea así. Mire, yo estoy de acuerdo con el metro, todavía sigue siendo una obra importantísima para mí. Yo lo que quiero que me digan el costo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuál es el subsidio que da el Estado Dominicano? Subsidio grande. Eso es verdad. Es lo único que quiero saber. Después el teleférico me parece muy bien. La ampliación del metro me parece bien, porque se necesita. El teleférico es más funcional, por lo menos en esta zona donde se hizo. Ahora hay otra área donde va a inaugurar. Bueno, muy bien. Herrera no hay carrizo. Pero yo le digo a la gente, no con mal ánimo, sino quitemos el teleférico, quitemos el metro y quitemos los elevados. Doctor, gracias. Al revés, cualquier otra cosa que yo pueda hacer. Lo único que necesitamos, doctor, es que